¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios decide no salvar a algunas personas? Esta pregunta ha resonado a través de muchas generaciones. Porque si Dios es un amor infinito, ¿por qué no permite que algunas personas entren en el reino de los cielos? ¿Y qué tipo de personas no serán salvadas? Hoy, en este fascinante viaje, te invitaré a explorar uno de los misterios más profundos de la humanidad. Presta atención, porque vamos a revelar 7 tipos de personas que no serán salvadas. Sí, 7 tipos de personas que la Biblia menciona y que no podrán entrar en el reino de Dios. Prepárate, porque lo que vas a escuchar aquí podría cambiar tu vida para siempre. Escucha atentamente y pregúntate a ti mismo si perteneces a alguno de estos grupos. Y si te das cuenta de que eres parte de alguno de estos grupos, que Dios te bendiga. Porque el mensaje que Él te envía en este momento es una oportunidad para que regreses al camino correcto que Él ha trazado para ti. Primero, quiero que entendamos por qué Dios, un amor infinito, no permite que algunas personas entren en su reino. Dios nos ama con un amor eterno, un amor que cubre a toda la humanidad sin excepción. Su amor no tiene límites ni condiciones. Sin embargo, el amor de Dios nunca está separado de su justicia, una justicia santa y justa que no puede pasar por alto el pecado. Jesús nos dio una advertencia clara: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El amor de Dios es tan grande y profundo que Él ama a todos nosotros sin excepción. Pero su justicia está claramente escrita y no puede tolerar el pecado. A pesar de esto, su amor nos ha dado el regalo más precioso: la salvación a través de Jesucristo. En la cruz, el amor y la justicia de Dios se unieron. La salvación es el regalo más maravilloso que Él nos ha dado. Algo que no podemos alcanzar por nuestros propios méritos o buenas obras, sino que es un don de su gracia. Lo más importante es que la salvación es el único camino para reconciliarnos con Dios y evitar la condena eterna. Ahora que entendemos por qué Dios castiga el pecado y no permite que el pecado entre en su reino, comenzaremos a explorar el primer tipo de persona que no será salvada. Uno de ellos es el que no cree, aquellos que no creen en el nacimiento, muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. La Biblia lo menciona claramente. La fe en Jesucristo es esencial para la salvación. En el libro de Juan, leo que, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Este versículo me muestra lo sencillo pero profundo del plan redentor de Dios. Sin embargo, la incredulidad me impide acceder a este precioso regalo. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esto enfatiza que solo hay un camino hacia la salvación, y es a través de la fe en Jesús y su sacrificio. Este es el único camino para que yo sea redimido del pecado y el poder de Satanás. El apóstol Pablo también lo confirma en el libro de Romanos: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. La fe no es solo una creencia superficial, sino una fe profunda que transforma toda mi vida. La Biblia me da muchos ejemplos de las consecuencias de la duda. En el libro de Marcos, cuando Jesús regresó a su ciudad natal de Nazaret, no pudo hacer muchos milagros debido a su incredulidad. La historia en Mateo también enfatiza que la incredulidad no solo impide la salvación, sino que también me priva de las bendiciones y milagros que Dios desea darme. Dios llama a todos a creer en Él. Pablo y Silas lo dijeron claramente: cree en el Señor Jesús y serás salvo, tú y tu casa. Este llamado es para todos, y la fe no es solo un acto mental, sino un compromiso del corazón, una declaración poderosa para la vida. La duda es muy peligrosa porque rechaza el único medio de salvación que Dios ofrece. En el libro de Hebreos leo que, sin fe, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. La salvación es un regalo para todos, pero solo se puede recibir a través de la fe en Jesucristo. Aceptar a Jesús es la decisión más importante que puedo tomar, una decisión que afecta mi destino eterno. Por lo tanto, es importante abrir mi corazón para recibir la verdad del Evangelio y permitir que la fe en Jesús transforme mi vida. La duda es la barrera que debo superar para experimentar plenamente la salvación y las bendiciones de Dios. El libro de Romanos dice:
La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. A través de la palabra de Dios, mi fe crece y se fortalece. Si aún estás en la duda, no retrases esta decisión. Jesús está llamando a la puerta de tu corazón. Abre la puerta y deja que Él entre con su amor y gracia. Finalmente, veo que hay personas que buscan la salvación a través de otros medios que no son Jesucristo. Este grupo de personas intenta ser salvo a través de obras, otras religiones o filosofías. Pero la Biblia enfatiza claramente que Jesús es el único camino. No hay salvación en ningún otro, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, como dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. Aunque muchas personas piensan que hacer buenas obras les ayudará a entrar al cielo, la salvación es un regalo de Dios, que no se puede lograr a través de esfuerzos personales. Solo Jesucristo es la puerta única que me lleva a la vida eterna y a la salvación de mi alma. El que entra por mí será salvo y hallará pastos. Solo Jesús es la puerta que conduce a la salvación. Hay quienes creen que pueden salvarse a sí mismos mediante la automejora o el despertar personal. Sin embargo, este enfoque ignora la necesidad de un Salvador. Como se menciona en el libro de Isaías, todos nosotros somos como el impuro, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Todos nosotros caímos como la hoja, y nuestras iniquidades nos llevaron como viento. Isaías 64:6. Buscar la salvación a través de medios que no sean Jesús no solo es infructuoso, sino que también conduce a la condena. Como dice en Juan 5:39, Jesús dijo a los fariseos: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero no queréis venir a mí para que tengáis vida. Los fariseos conocían las Escrituras, pero rechazaron a Jesús, quien era el único que podía darles vida eterna. En Proverbios está escrito: hay un camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 14:12. Este versículo resalta la importancia de seguir el camino correcto, el camino de Jesús, y no dejarnos engañar por caminos que parecen correctos, pero que conducen a la muerte. Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Como dice en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No tenemos otro mediador fuera de Jesús. Ni los santos, ni los ángeles, ni otro ser humano puede mediar por nuestra salvación. Jesús tiene el poder y la autoridad para salvarnos. Cualquier otro medio fuera de Jesús es un camino peligroso, maldito y fracasado. La Biblia deja claro que Jesús es el único camino hacia la salvación, y no hay atajos ni vida eterna fuera de Él. Es crucial que reconozcamos y aceptemos a Jesús como el único Salvador. Debemos abrir nuestros corazones para recibirle como el único camino y aceptar el regalo de la salvación que solo Él puede ofrecer de manera eterna. Todo depende de esta decisión, de nuestro juicio. A continuación, consideramos el tercer tipo de persona, la que no es salva, es decir, el hipócrita. El hipócrita es alguien que finge ser lo que no es, que solo muestra moralidad exterior mientras su corazón está lejos de Dios. La Biblia advierte que esto es muy peligroso, especialmente en la vida religiosa. La palabra hipócrita en griego significa actor o fingidor. En el contexto bíblico, un hipócrita es alguien que finge ser justo y devoto, pero su corazón y acciones no reflejan una fe genuina y una verdadera devoción a Dios. Jesús condenó fuertemente la hipocresía en Mateo 23:27. «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia». Jesús describió a los hipócritas como aquellos que parecen justos por fuera, pero están llenos de pecado por dentro. Los fariseos son el ejemplo más claro de la hipocresía en el Nuevo Testamento. También nos advirtió acerca de las oraciones de los hipócritas en público, aquellos que hacen todo para ser vistos y admirados por los demás, sin realmente buscar una conexión con Dios. En Hechos 5, la historia de Ananías y Zafira es un ejemplo típico de hipocresía. Vendieron una propiedad y fingieron que dieron todo el dinero a la iglesia, pero en realidad guardaron parte para sí mismos. Este acto de hipocresía les costó la vida. La historia muestra la gravedad de pretender una devoción no sincera.
La hipocresía es un pecado grave porque distorsiona la verdadera naturaleza de la fe y engaña tanto a los demás como al propio hipócrita. Como se menciona en Mateo 7, 21, 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. La salvación solo viene a través de Jesucristo y nadie más puede guiarnos hacia Dios. Su camino es el único que conduce a la vida eterna. Mantengámonos fieles a Él y evitemos todas las formas de hipocresía en nuestra vida religiosa. La advertencia de Jesucristo muestra que no es suficiente con realizar actos religiosos. Lo que realmente se necesita es obediencia y fe genuina. Él nos advierte que tengamos cuidado con la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Jesús compara la hipocresía con la levadura porque puede expandirse rápidamente, contaminando la moralidad y destruyendo la integridad de la comunidad de fe. La hipocresía debilita la sinceridad del testimonio de Dios. Dios busca una relación genuina, como dice Isaías. Este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandato de hombres que les ha sido enseñado. Isaías 29:13. Dios busca a aquellos que lo adoran en espíritu y en verdad. Mateo también advierte que no debemos justificar nuestros propios actos ante los hombres. Nuestras obras deben ser vistas desde otra perspectiva. La verdadera recompensa viene del Padre de la justicia en el cielo, no del reconocimiento de los hombres. La fe y la verdadera piedad no buscan la alabanza de los demás, sino agradar a Dios. Por lo tanto, debemos evitar la falsedad. Siempre debemos examinar nuestros corazones y motivos. El Salmo 130 es una oración poderosa. Examíname, oh Señor, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y mira si hay en mí camino de maldad, y guíame en el camino eterno. Salmo 139, 23, 24. Debemos pedirle a Dios que examine y purifique nuestros corazones de la falsedad, ya que la falsedad es un obstáculo serio para la salvación. Presentar una fachada de fe sin una verdadera transformación del corazón no llevará a la salvación. Dios no puede salvar a los hipócritas porque su fe es errónea y superficial. La fe genuina requiere sinceridad, autenticidad y un corazón alineado con la voluntad de Dios. Invitemos a Dios a purificar nuestros corazones y guiarnos por el verdadero camino de la justicia, para que nuestra fe no sea solo una acción para los demás, sino una expresión sincera de amor y dedicación a Dios. Solo entonces nuestras acciones reflejarán la transformación que Dios ha hecho en nuestras vidas, y solo entonces podremos estar seguros de que nuestra fe es verdadera y nuestra salvación está garantizada. Sobre la justificación personal, en la parábola del fariseo y el publicano, Jesús ilustra claramente la autocomplacencia. El fariseo dice, ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano, mientras que el publicano se queda a distancia, sin atreverse a levantar los ojos al cielo, sino golpeándose el pecho y diciendo, Dios, ten misericordia de mí, que soy un pecador. Jesús dijo, os digo que éste descendió a su casa justificado, y no aquel. Lucas 18:14. El fariseo representa a aquellos que justifican su fe por sí mismos, lo cual no es de Dios, porque la salvación es un regalo de Dios, no producto de nuestras obras. Isaías 64 nos recuerda que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia ante Dios. Incluso cuando actuamos con justicia, no es suficiente para alcanzar la santidad de Dios. No podemos creer que podamos alcanzar la salvación por nuestros propios méritos. Pablo en Romanos 10:3 escribe, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Dios llama a todos a abandonar la autocomplacencia y a caminar hacia la verdadera justicia. Filipenses 3:9 subraya que la justicia viene de Dios y se encuentra en Él, no es nuestra propia justicia, sino la justicia que viene por la fe en Cristo. Solo en Él encontramos verdadera justicia y salvación. La autocomplacencia solo nos aleja de la verdadera fuente de salvación, que es la gracia de Dios a través de Jesucristo. Dios no puede salvar a aquellos que se justifican a sí mismos,
sino solo a aquellos que confían plenamente en Jesucristo y en su sacrificio. Debemos vivir de manera que refleje nuestra completa dependencia de su gracia, reconociendo que solo en Él encontramos verdadera justicia y salvación. En la Biblia aprendemos que aunque muchos pecados pueden ser perdonados, el pecado contra el Espíritu Santo es un pecado imperdonable. Jesús en Mateo 12, 31-32 advirtió: «Por eso les digo, todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. A cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que hable contra el Espíritu Santo no se le perdonará, ni en este siglo, ni en el venidero». Este pasaje deja claro que la blasfemia contra el Espíritu Santo es especialmente grave y tiene consecuencias eternas. En Mateo 12, los fariseos acusaron a Jesús de expulsar demonios por el poder de Beelzebú, el príncipe de los demonios. Jesús les advirtió que estaban en peligro de cometer el pecado contra el Espíritu Santo al atribuir las obras del Espíritu a Satanás. Este es un claro ejemplo de cómo la blasfemia puede manifestarse al distorsionar y negar la obra de Dios. Si has cometido el pecado contra el Espíritu, aún tienes oportunidad de redimirte. Un ejemplo de esta redención es el apóstol Pablo, quien antes de convertirse persiguió a los seguidores de Cristo y habló en contra de Jesús. En 1 Timoteo 1:13, Pablo reconoce: «Yo era antes blasfemo, perseguidor y agresor, pero fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad». Aunque Pablo fue un blasfemo, Dios le mostró misericordia porque actuó en su ignorancia. Sin embargo, aquellos que blasfeman con pleno conocimiento, aquellos que han sido testigos claros de la obra de Dios y lo rechazan, están en grave peligro. La blasfemia contra el Espíritu Santo es un pecado imperdonable porque involucra un rechazo deliberado y consciente de la obra de Dios. En Hebreos 10, 26-27 se escribe: «Porque si pecamos deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectativa de juicio y el fuego que ha de devorar a los adversarios». Este es un serio aviso sobre rechazar el juicio y la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, lo que conduce a un corazón endurecido e incapaz de arrepentirse. En Hebreos 6:4-6 también vemos: «Porque es imposible que aquellos que una vez fueron iluminados, que probaron el don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y cayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a la vergüenza». Esto subraya la imposibilidad de renovar a aquellos que rechazan completamente a Dios después de haber experimentado la verdad. Para evitar la blasfemia, debemos reconocer la santidad de Dios y la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Debemos tener cuidado con nuestras palabras y acciones para siempre honrar a Dios en todo lo que hacemos. Proverbios dice: «La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos». Proverbios 18:21. Nuestras palabras tienen poder y debemos usarlas para honrar a Dios, no para denigrar o blasfemar, porque este pecado es grave y tiene consecuencias eternas que Dios no puede salvar. Los blasfemos, debido a sus pecados, son irremediablemente perdidos. Es importante reconocer la gravedad de este pecado y asegurarnos de honrar a Dios y su Espíritu Santo en todo lo que hacemos. Ahora, continuamos con el sexto tipo de persona, los apóstatas. Ellos son los apóstatas, un grupo de personas que Dios no salvará. El apostatar implica abandonar la fe y rechazar las verdades fundamentales del cristianismo después de haberlas conocido y aceptado. Es una negación voluntaria y consciente, un rechazo a Dios después de haberle conocido y haber experimentado la salvación que Él ofrece. La fe cristiana y la Biblia advierten seriamente sobre las consecuencias del apostatar. La palabra apóstata proviene de una palabra griega que significa abandonar, rebelarse o desertar. Un apóstata es alguien que, después de haber reconocido la verdad del Evangelio, decide rechazarla y apartarse de la fe. El apostatar del cristianismo no es simplemente una mala decisión, es un rechazo consciente de seguir a Dios y un regreso al pecado. La gravedad del apostatar se describe en Hebreos 6:4-6, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo,
y gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y cayeron. Sean otra vez renovados para arrepentimiento. Este pasaje subraya que aquellos que han experimentado la verdad del Evangelio y luego la rechazan, no pueden ser renovados para arrepentimiento. Judas es uno de los ejemplos más destacados de apostatar. Siendo uno de los 12 discípulos de Jesús, lo traicionó por 30 piezas de plata. A pesar de haber estado cerca de Jesús y haber presenciado los milagros que él realizó, Judas eligió traicionarlo. Su historia termina en desesperación y suicidio, lo que muestra el peligro y la maldición que acompañan al apostatar. En Tito, Pablo también menciona a aquellos que amaron más al mundo que a Dios y abandonaron la fe para seguir lo que el mundo ofrece. Demas fue un colaborador cercano de Pablo, pero eligió abandonar la fe debido al amor por el mundo. Esto muestra que la atracción del mundo puede llevar a los apóstatas a rechazar la gracia de Dios y el llamado a la salvación. Estas personas eligen conscientemente regresar al pecado, y Dios no puede salvar a los apóstatas porque han rechazado la fe de manera irrevocable. El apostatar tiene consecuencias eternas, y como en 2 Pedro 2:20-22, pues si habiendo escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, vuelven a enredarse en ellas, y son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. El dicho en la Biblia dice: el perro vuelve a su vómito, y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno. Esto enfatiza que el estado final de los apóstatas será peor si nunca hubieran conocido la verdad. Así también en Hebreos 10:26-27, porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El apostatar es rechazar a alguien que ya no tiene esperanza de redención y tiene que enfrentar el juicio de Dios. La Biblia subraya que prevenir el apostatar es crucial. Hebreos 3:12-13 advierte: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, sino exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Es importante que cada creyente examine su corazón y persevere en la fe, porque somos llamados a participar en Cristo y debemos aferrarnos hasta el final de la confianza que tenemos en Él. La perseverancia y la lealtad a Dios son esenciales para evitar el apostatar. Debemos animarnos mutuamente y permanecer en la palabra de Dios, buscando la dirección del Espíritu Santo para vivir una vida que honre a Dios y mantenga nuestra lealtad hasta el final. Que nuestra fe sea fuerte y nuestro compromiso con Dios no pueda ser quebrantado. Siempre recordemos la gravedad del apostatar y esforcémonos por vivir una vida obediente y fiel a nuestro Señor Jesucristo. Ahora consideremos el último tipo de persona que no será salva: los muertos. Sí, lo has oído bien, los muertos. La Biblia enseña que la oportunidad clara para la salvación solo existe durante nuestra vida en la tierra. Una vez que una persona muere, su destino eterno ya ha sido decidido. La Biblia rechaza la idea de que haya una segunda oportunidad para la salvación después de la muerte física. La muerte marca el final de nuestra oportunidad para decidir aceptar o rechazar la invitación de salvación de Dios después de la muerte. Nuestra condición espiritual está fija para siempre y seremos juzgados según nuestra fe y nuestras acciones en esta vida. Como dice el libro de Hebreos, está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Hebreos 9:27. Después de la muerte, no hay segunda oportunidad para arrepentirse ni cambiar nuestro destino eterno. En Lucas 16, Jesús cuenta la parábola del rico y Lázaro. Después de la muerte del rico, se encuentra siendo atormentado en el infierno, mientras que Lázaro está en el seno de Abraham. El rico pide que Lázaro sea enviado para advertir a sus hermanos, pero se le dice que ya tienen a Moisés y los profetas. Esta historia ilustra que después de la muerte, no hay forma de cambiar nuestro destino eterno. Las decisiones que tomamos en la vida determinarán nuestro destino eterno. Apocalipsis 20 describe el juicio final. Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Se abrieron los libros, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados según lo que había escrito en los libros, según sus obras.
Apocalipsis 20:12. Esto refuerza que, al final, todos seremos juzgados por lo que hayamos hecho en la vida. No hay oportunidad después de la muerte para cambiar nuestro destino. La salvación debe decidirse en esta vida, mientras aún estamos vivos. Jesucristo enfatiza la necesidad de prepararnos y vivir en la fe. Por eso, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Mateo 24:44. La idea de un purgatorio o de un estado intermedio donde los muertos puedan redimir sus pecados y finalmente ser salvados no tiene apoyo en la Biblia. Como dice en 2 Corintios 5:10, todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Esto indica que la vida terrenal es el único tiempo en el que podemos decidir nuestro destino. La Biblia nos llama a aprovechar el tiempo en esta vida para decidir seguir a Cristo. He aquí, ahora es el tiempo aceptable. He aquí, ahora es el día de salvación. 2 Corintios 6:2. Este llamado urgente enfatiza que no debemos posponer la decisión de seguir a Jesucristo, ya que Él no sabe cuándo volverá. La Biblia advierte: si oyeres hoy su voz, no endurezcas vuestro corazón. Hebreos 3:15. Este versículo nos recuerda que debemos responder al llamado de Dios mientras aún haya tiempo. La muerte marca el fin de nuestra oportunidad de aceptar la salvación. Dios no puede salvar a los muertos, porque la decisión de aceptar o rechazar a Jesucristo debe tomarse en esta vida. La Biblia es clara al decir que de la muerte al juicio no hay oportunidad de arrepentirse o cambiar nuestro destino eterno. Como creyentes en Jesucristo, debemos vivir una vida que refleje nuestra fe y compromiso. Estemos preparados para el momento en que tengamos que enfrentarnos al juicio divino. Que Dios nos ayude a vivir con urgencia y propósito, reconociendo la importancia de la decisión de seguir a Jesucristo en el presente. Nuestra vida es un testimonio del poder transformador de la fe en Cristo, y siempre debemos estar listos para encontrarnos con el Creador cuando llegue el momento en que comprendemos que la salvación es el regalo más valioso que Dios ha dado a la humanidad y que es accesible para todos. Sin embargo, Jesucristo no salva a todos, y esto no es por falta de amor de su parte, sino porque Él respeta nuestra decisión y nos da libre albedrío. A lo largo de este análisis, hemos visto los 7 grupos de personas que la Biblia dice que no serán salvos: los que no creen, los que buscan otros medios de salvación, los hipócritas y los que vacilan. Para vivir según la voluntad de Dios, evitemos la falsedad y la autojustificación. Vivamos con el amor inmenso que Dios nos da y recibamos el regalo de la salvación a través de su Hijo Jesucristo. Pedimos a Dios que nos ayude a vivir conforme a su voluntad, perseverando en la fe y sinceridad. Los seguidores de Cristo abran nuestros corazones y mentes para aceptar su verdad y vivir una vida que lo honre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Te animo a compartir este video con aquellos que amas para que puedan escuchar y entender este importante mensaje sobre la salvación. Que Dios bendiga a ti y a tu familia.